onda, gente? Bienvenidos a Voceros del Balón, un podcast donde cada semana se hablará sobre el quehacer del fútbol mexicano e internacional desde el análisis, pero también desde la camaradería con mi compa El Rodo, ¿no? Y aquí pues les saluda su servidor Servando Alvarado en el primer capítulo de este proyecto que estaba en obra negra, pero pues aquí lo estamos recuperando, ¿no? Les saluda Servando y pues aquí con mi compa Rodolfo Jaques. ¿Cómo estás, Rodo? Que trance Servando, muy buenas noches. En este momento son las 10 de la noche. No tenía por qué decir la hora, pero no pasa nada. Muy buenas noches. Eh, Estamos por iniciar este proyecto que dices está en obra negra. Tienes toda la razón, la verdad. Ya habíamos hecho planes para este proyecto, pero por ciertos motivos no se nos había dado. Y ahorita que se viene el mundial, justo se nos ocurrió volver. Y pues vamos a estar hablando de muchas cosas del fútbol, todo lo que ha pasado. Acaba de ser una final ayer. De hecho, no quiero decir nada, pero alguien de aquí le va al Cruz Azul. Aquí su servidor que está Obviamente yo no, no feliz, mames, feliz. la lima que traigo. Pero bueno, este. Ese güey. Vamos a hablar de muchas cosas de fútbol, de la final, obviamente, de lo que fue esta liguilla y de lo que se viene el próximo 11 de junio que empieza el mundial, mi querido Servando. Exactamente, ¿no? O sea, es un proyecto que ahorita por lo pronto de manera temporal, pues, los primeros dos episodios van a ser, eh, queremos procurar que sean los primeros dos, tres episodios que serán de manera virtual. Esto por cuestiones también de que estamos preparando un spot para que ya puedan verlos a nosotros en cuerpo completo, ¿no? Con una cámara y unos micros en un buen spot, pero pues en eso andamos todavía. Pues es un proyecto que teníamos desde hace un buen rato, después un año después del Mundial de Qatar, pero por diversas cuestiones de tiempo y agendas, pues aquí andamos, ¿no? Tienes. Aquí andamos, pero pues sí, hoy tenemos temas candentes, pues la final del fútbol mexicano, se termina un torneo más del fútbol mexicano, el torneo de apertura un poco extraño porque pues era un torneo muy parejo en toda la temporada regular. Sin embargo, pues como saben, el tema del mundial, pues vaya, México va a ser anfitrión. El Vasco Aguirre dijo, pues saben qué, liguilla, los que quiero que vayan al mundial, pues tienen que concentrar desde ya. Y pues el más afectado pues fue el Club Deportivo Guadalajara, que era el equipo que estaba más constante, que estuvo en todo el torneo, super líder, ¿no? Super líder, pero pues lamentablemente cosas del fútbol y pues malos manejos de la selección mexicana terminó compartiendo el superliderato con Pumas, que lamentablemente Pumas, eh, afortunadamente para la afición de Pumas, De Cruz eh, Azul. quedaron Ah, superlíderes ok, ok. por diferencia de goles. Pumas tuvo solamente una derrota en todo el torneo y pues las demás 6 empates tuvo en total. Y pues Chivas pues lamentablemente sufrió estas cuestiones, pues va a ser base de la selección mexicana, pero pues como saben el superlíder pues no es el que siempre se lleva la gloria, y pues fue el equipo que estuvo flaqueando las últimas jornadas, que no ganó hasta la jornada 17, estuvo 9 partidos sin ganar, que fue Cruz Azul. Se fue el Arcamón, llega el señor Wickenbauer, don Joel Wiki, que se cuela a la historia del fútbol del Cruz Azul. Y pues bueno, se levantó la décima. Pero ¿cómo viste la liguilla, Rodolfo? Tú como Chiva, que Ay. perdiste, No, que como que perdiste jugadores. Digo, o sea, quedaste no. eliminado, o sea, fuiste constante en toda la temporada. ¿Cómo viste la liguilla? Yo te puedo dar un poquito de lo que fue Chivas esta temporada. Ahorita te comento la liguilla, que fue un caso un poquito aparte de los seleccionados y no seleccionados. Se habló mucho de que obviamente fuimos líderes la mayor parte de la temporada, pero tuvimos una seguidilla de derrotas contra rivales fuertes: Toluca, Cruz Azul, Tigres, que obviamente esos partidos se jugaron bien. Contra Tigres se jugó bien, aunque perdimos 4-1. No te voy a negar
que obviamente sí hubo un repasón ahí de goles, pero si miras el juego completamente se jugó bien, con el Cruz Azul lo mismo. Toluca perdimos 2-0, nos anularon 2 goles, pero pues esto no es de merecer, es de ganar, es de meter goles y pues eso. Chivas al final del torneo dependía de sí mismo para quedar líder, eso lo haría jugar contra el América, pero al final jugamos contra Tijuana y pues quedamos 0-0, ¿no? Ahí nos quitaron el liderato los Pumas y pues lo que se vendría siendo la liguilla. En la liguilla de Chivas empezó con un 3-1 perdiendo contra Tigres. Un partido, aunque lo iniciamos ganando, se jugó mal. Siento que nos salió barata la derrota 3-1, puede haber sido 5-1 perfectamente, porque ahí Tigres ahí erró poquitos goles más. Y ya a la vuelta hubo un cambio radical en cuanto a los dos equipos. Chivas se miró un equipo muy ofensivo, no dejó a Tigres hacer nada. Y pues Tigres, Pizarro hizo un juego muy, la verdad, muy mediocre, muy metido hacia atrás. Dicen que por la Conca Champions, pero no sé cómo tomarlo. Y al final pues Chivas terminó pasando con 2-0 en el partido de vuelta y 3-3 el global. Ahí Chivas, la verdad, se miró un equipo muy, muy sólido, muy al ataque, muy, muy bien creado. Y como digo, terminamos pasando a semis, que sería contra el poderoso Cruz Azul. La verdad, de los 4 que están en ese momento en semifinales, yo creía que el que iba mejor era Cruz Azul. Y empezó el partido de ida, la verdad Chivas jugó excelente para mí, también Cruz Azul jugó muy bien. Y nos fuimos con el empate a 2 a Guadalajara. Y ahí empieza lo malo, porque se empezó a especular de más de Chivas, como siempre lo hace las redes sociales de Chivas, de que no, que en el Jalisco y que no sé qué, no sé cuánto, que hagamos pesar el Jalisco y la gente está pensando ya en la final, porque cerramos en casa y que no sé qué, y que se jugó bien el de ida y metimos 2 goles, pero los partidos se juegan muchachos. Cruz Azul fue a jugar al Jalisco y mereció ganar. Y llegó más, Chivas no jugó a nada. Cruz Azul mereció ganar el partido y así lo fue. Mucha gente se enfrasca en lo que fue la ida, en el penal, en la roja. Pero fuera de eso no puedes jugar el partido en casa con esa táctica que hizo Milito para mí. Ujú. Y la verdad, pues bien pasado Cruz Azul. Y yo siempre decía que el que pasara de esa fase iba a ser campeón. Y pues pasamos a lo que fue la final, mi querido Servando. ¿Qué opinas de tu Cruz Azul? ¿Qué opinas? Mira, la neta, pues fueron altas y bajas todo este torneo. Cruz Azul Correcto. fue un equipo que empezó perdiendo en la liga. O sea, empezó perdiendo, empezó con el pie izquierdo en la jornada. Hubo cuestiones en donde, el- vaya, o sea, había partidos que se jugaban muy bien, había otros partidos que se jugaban muy mal, pero sí se sentía como la incomodidad no solo del aficionado con el entrenador que era en aquel torneo, bueno, al inicio del torneo, pues fue Nicolás Larcamón. Larcamón, pero también se notaba un poco con los jugadores, ¿no? Porque se improvisaban muchas posiciones, ¿no? Tenías a Rotondi jugando de lateral, tenías de repente a Charlie Rodríguez de extremo izquierdo, ¿no? O sea, o de repente lo ponías de centro delantero, o sea, también es cierto que Cruz Azul careció de un 9, ¿no? O sea, el Toro Fernández se la pasó lesionado, Nico Ibáñez llegó casi a la mitad del torneo, entonces Cruz Azul sí careció de un 9 natural, también nos, creo que sí fue el tema del delantero de Colombia, ¿no? De Miguel Borja, ¿no? Que según iba a llegar, no terminó de llegar, querían comprar a Joao Pedro, al final tampoco no llegó, y al final se decantaron por la última opción, que fue Nico Ibáñez, que estaba totalmente borrado de Tigres, ¿no? Borrado y pues hizo buenos partidos, pero como que con la táctica del Arcamón no se cimentaba, ¿no? Y lo que fue liguilla, pues vaya, de entrada, sale el Arcamón, llega a Wiki, golean al Necaxa 4-1 y en contra el Atlas, pues se inspiraron, ¿no?
jugaron, el Atlas, claro que tenían un cuadro más limitado, pero pues iban más inspirados que el Cruz Azul, me atrevo a decir. Pero pues a final de cuentas Cruz Azul tiene pues se planteó muy bien defensivamente. Que de El Atlas hecho, también. perdón por interrumpirte, en el de ida lo iba ganando Ujú. Cruz Azul 2-0 y lo empató el Atlas. Y por Ajá. una jugada así ganaron el de ida, pero les empató el Atlas 2-0, 2 a Sí, 2 sí. Pero bueno, continúa, perdón. Sí, sí, y luego fue el penal, ¿no? O sea, que también la revelación pues fue Evere, pues Cristian Evere, que pues la verdad pues habilidoso no es, pero es un jugador que tiene, pues le da echa ganas, como quien dice, ¿no? Le echa ganas y pues fue el goleador de la liguilla, Tal o cual. sea, tal cual fue el goleador de la liguilla, se improvisó un 9, lo pusieron, no, pues órale, juégale de 9. Y pues vaya, en general la liguilla sí estuvo, ¿no? Eh, y claro, ahorita ya llegando a la final, o sea, Pumas fue un líder que fue el líder de última jornada, ¿no? No fue un equipo constante, era un equipo que casi siempre empataba, ¿no? Tuvo 6 empates en todo el torneo, este, y empates que se sacaban con penales, fue el equipo que más le marcaron penales, fueron 8 penales a favor del Pumas en total, en todo el torneo, y con eso se empataron, ¿no? Y con eso rescataron un punto, al final de cuentas, 6 puntos, ¿no? Y, y la verdad es que toda la liguilla de Pumas fueron muy, como quien dice, muy ratoneros, ¿no? O sea, les empataron los 2 partidos, ida y vuelta, el América, ¿no? Un 3-1 y un Polémicas, 3-0. polémicas del 3-0, luego, del 3-1 y 3-0, los Astros sacaron el partido, aunque pasaste por posición en la tabla. Con el Y porque, Pachuca fue la misma, y ¿no? porque fallaron un penal en América en el minuto Y, 90. ajá, y para que Justo. falló el América. Justo acá casi te hablabas del suerte del campeón, ¿no? Y, en las semifinales fue Pachuca, pues perdieron en Hidalgo y ganan En CU. en CU, Y, ¿no? pierde Pachuca porque en el Valencia y Rondón Exactamente, no ¿no? sé qué O sea, estaban haciendo, la verdad. Ese es partido era para que que pasara Pachuca, la verdad. exactamente, o sea, que a ganar hasta por 2 o 3 Sí, sí, sí. goles, ¿no? Pero fallaron claras, Fallaron hasta claras, claras. cansarse, sí, sí, sí. Correcto. Exactamente. Y ahora en la final rescatan el empate en el Estadio Azul, Yo tengo un teniendo comentario en para cuenta, hacer en el. Ahorita que tú hagas un comentario de la ida, me dejas a mí hacer un comentario también de la ida. Simón, Simón, de la ida, en la ida Pumas ratoneó, o sea, ratoneó feo. Y era salir con el empate. Y creo yo que nunca puedes ir a buscar un resultado de un empate porque te juegas todo. O sea, es muy difícil echar todo el camión atrás en la defensa y dejar que Keylor Navas haga lo suyo. Que claro, que Keylor Navas fue figura del Pumas, pero porque sacó muchas. Fue una final que, pues sí, el juego de ida fue Cruz Azul solamente sobre Pumas y era el que proponía más. Pumas sí tuvo algunas claras y también las falló, pero llegó, si acaso, unas 4 o 5 veces contra 15 del Cruz Azul. O sea, fueron muchas llegadas, ¿no? Entonces, pues es algo que cobró factura. Y ¿quieres decir del juego de ida? ¿Cuál es el comentario? El juego de ida de Cruz Azul Pumas, yo estoy seguro que el Efraín Juárez fue a hacer eso, fue a sacar el empate. Y la verdad es que le salió perfecto, pues porque obviamente Cruz Azul no metió ni un gol. Tuvo esa clara en el 90 Pumas, que pegó en el palo, el de que le pegó un pinche fierrazo acá y pega en el Sí, palo, sí. pero es la única que tuvieron. Y la verdad yo lo que pensé de la ida fue, qué juego tan pues ratonero, pero le salió al final de cuentas. Yo dije, en el de vuelta espero que no salgan igual. Ahorita hablamos en el de vuelta, ¿no? Obviamente, pero aquí tengo el dato de que en el juego de ida, 11 remates de Cruz Azul, 3 de Pumas. A puerta, al arco, perdón, 3 de Cruz Azul y uno de Pumas, que yo creo que fue el que pegó en el. Bueno, no sé si fue el que pegó en el palo, pero 11 contra 3, ya te imaginarás lo que fue el partido. Una posición que aquí dice que fue más pareja de lo que pensaba. 58% de Cruz Azul y 42% de Pumas. Obviamente todo fue superior Cruz Azul.
pero pues en el marcador no fue así. Obviamente yo creo que ese empate a Pumas sí le resultó como una victoria porque fue en la casa de Cruz Azul Ujú. y porque eso fue lo que fue a hacer Juárez allá. Y ahorita ya yendo al de vuelta, fíjate que yo miré todo el partido, al principio no lo vi tanto, pero lo miraba así de reojo. Y fue lo mismo, Cruz Azul proponiendo en el de vuelta ya. Mete gol Pumas y incluso mira Cruz Azul como que no o sea, hubo como 5 o 10 minutos del Azul que estaban como que tambaleando y casi se meten en el segundo, pero en cuanto metieron el empate, siento que Cruz Azul fue, o sea, volando, jugando muy bien y Pumas la verdad no ofreció nada para mí en el de vuelta, la verdad siento que Cruz Azul fue el que propuso, el que quiso ganar la final y no sé, Juárez ahí qué le pasó, la verdad. Ujú. Sí, totalmente. Es que, ¿sabes? El juego de vuelta, Sí. creo que Pumas tenía, sí tuvo inspiración, tuvo, vaya, tenía a lo mejor la ventaja de jugar de Del local, ¿no? local, sí. Y de local. Y el problema es que no puedes, siento yo que el planteamiento fue, pues, jugar a la presión alta, ¿no? Y si no tienes jugadores con físico, no tienes una banca, inclusive que te pueda dar ese aire para que puedas aguantar los 90 minutos No, se van a haciendo matar, presión, se van a matar. pues te mueres, o Sí, sí. sea, era imposible. O sea, ya en el minuto 50 60 Pumas estaba tirando el bofe, o sea, estaban muertos, o sea, claro, hubo lesiones, sí, y Se puntuales, ¿no? lesionaron varios, ¿no? Sí, es Pero cierto. lesionaron varios, pero es que es mismo de que estaban jugando la presión. Bueno. Y en una de esas, en la primera jugada que tienen en esta, que igual fueron a la presión, la defensa de Cruz Azul estaba mal parada, la asistencia una y pues cae el primer gol, ¿no? Pero jugaron todo el partido a presionar y presionar. Era muy difícil, Cruz Azul fue más inteligente, fue más inteligente en plantear una táctica en donde, ok, pues este está presionando, pues vamos a cuidar los espacios y que sigan, ¿no? Y los cansaron, se cansaron y cobró factura, porque en la jugada, el minuto 50 ¿no? Llega Rotondi, Qué pase le metieron a hace Rotondi y qué buen pase le un pase, metieron, güey. Gran pase. o sea, estaba abierto, pero mismos de que estaban tan ocupados en cubrir al Toro Fernández, ¿no? O sea, descuidaron esta parte, esperaron que le marcaran fuera de lugar a Rotondi, pues era difícil. Y eran dos jugadores sobre el 9 que era el Toro Fernández, pues hace el buscapiés y pues claro, cae el rechace, le pega a Duarte y se mete Estuvo un rarísimo ese gol, gol, ¿no? ¿no? Ese autogol estuvo rarísimo. Estuvo rarísimo y Sí, sabes, es que fue el pase, ¿no? sí. Llega el Toro y pues con la misma barrida pues pega la pelota y le pega en el pecho Ajá, y pum, y y se pues cae mete. el gol, Sí, ¿no? güey. Pero ya se lo Exacto. merecía Cruz Azul. Sea como sea, ya se lo merecía, la verdad. Sí, totalmente, porque fue el que propuso, o sea, Sí, sí, tal propuso cual. jugadas que llegaba, jugadas que terminaba. Y así estuvo el partido. El partido, Cruz Azul cuidó mucho el resultado, tuvo paciencia, Sí, de hecho, fue analítico. en los últimos minutos ya se miraba como que los dos estaban cuidándose porque cualquier pendejada iban a perder. Obviamente ya hablaremos lo de Antuna, lo de qué pasó y ahí. Pero yo siento que al final los dos estaban ahí cuidándose muy bien lo que iban a hacer cada uno porque cualquier error Sí, mataba. sí, sí, sí. Porque también pasa, ¿no? Porque había ciertas jugadas puntuales, ¿no? Donde quedaba la pelota muerta y pues estaba Evere cubriendo una banda nomás. Y no iba porque pues tenías a dos jugadores de Pumas en donde en cuanto llegara Evere, pues ya se la pasen y se arma el contragolpe. Entonces fue un partido donde se planteó muy bien. A veces uno en la inercia en la inercia de que pelea, pelea, presiona, pero se estaban cuidando porque también había este temor de ambos equipos de que se fuera tiempos extra, ¿no? Y entonces muchos estaban cuidando físico, y al final, cuando pues pasa todo este asunto, ¿no? Pumas se empieza a desesperar, se empieza a pelotear, o sea, Cruz Azul empieza a mandar centros, a ver cuál cae, se arriesgó cuando se tenía que arriesgar, ¿no? O sea,
por ejemplo, un tiro de media distancia de Piovi, fue un Oh, cañonazo. sí, ese tiro fue Y, desde 50 metros, a la verga. ajá, y fue No. una buena tajada de Keylor, o Sí, sea, sí, sí. lo comprometió fuerte. Sí, que hasta Keylor Y lo regañó como que, no, qué pedo, o sea, no mames, ya dejen de hacerlos jugar. Sí se enojó Keylor en esa. sí, sí, pues sí se notaba, es que Keylor estaba, pues, técnicamente fue el único que Pues salió a era jugar. Keylor contra Cruz Azul y ya. Exactamente, porque sí había otros jugadores, estaba Carrasquilla que sí recuperaba balones, pero no mandaba buenos pases, o No, no, de sea, hecho no recuperaba estaba la mandando bueno. pelota, pero todo se le regresaba. Sí, sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Y ahora cuando llega la jugada puntual de Antuna, ¿no? Ya está desesperado Pumas. Entonces llega la jugada, está Jeremy Márquez y pues hace una llegada, perdón, Sí, pues sí, sí. Imprudente. muy, muy imprudente, pues, o sea, sí, ya lo tenías perdido y al final llegas con el tachón donde que pues pudo haber sido una fractura, pudo haber sido una De, lesión de hecho, pobre Jeremy aún más grave. Márquez. Pobre Jeremy Márquez. Las dos rojas de Pumas fueron contra Jeremy Márquez, güey. Las dos faltas fueron Las, contra él, güey. Pobre morro, sí, güey. sí, y sabes, porque Jeremy Márquez al inicio del partido fue lateral. Se lesiona a Paradela y en la posición donde estaba Paradela lo ponen a A él, Jeremy. ¿no? Entonces él empieza a ser como un medio, empieza a ser un pivote, una especie de pivote, más un creador, ¿no? Fue el que empezó a hacer los pases a Charlie ya repartía el balón, la jugada, y ahora pues él pues le tocaba cubrir y todo, y pues pasa las jugadas de las rojas, las dos rojas, ¿no? Pero estás hablando que ya en la segunda roja pues ya iba el 2-1, ¿no? Entonces Sí. pasa la jugada de la tarjeta roja, se agregan más minutos y pues Se llega la agregaron 8, jugada ¿no? Se Pumas agregaron 8, ¿no? desesperado. 8. ¿Mande? Se agregaron 8, ¿no? De 7. 7. Ok. Ajá. Se agregan 7 minutos, entonces en el minuto 95, 96, no, número No, no, el 94, ¿no? ¿No fue? A ver. minuto 94, No, sí, 94. 94, Simón. Sí, sí. Sí, en el 94. Cuando cae ya la jugada, ¿no? O sea, ya está el Cruz Azul, la ofensiva, está Pumas atrás, atrás, atrás. Manda el pase para la vecino, le cae a Rodarte, intenta pegarle, le pega, da una especie de rebote, ¿no? Entre dos defensas del Pumas. Y ya Rotondi se sacó Media vuelta y gol. muchas de ellas y metió el gol, ¿no? Venció a Keylor Navas y al minuto 90, pues vaya, fue fabuloso, ¿no? O sea, Vale, agua fría para cuando Pumas. ya, ajá, y dio la vuelta, ¿no? Con el aficionado. Y la verdad es que Cruz Azul propuso más, o sea, propuso más y fue más inteligente, fue más analítico, tuvo más paciencia que Pumas. Pumas, la verdad es que en este partido, pues se fue a jugar a la presión alta, pero eso es difícil, y más si no tienes jugadores revulsivos. En Algo efecto. que sí Cruz Azul sí tuvo, pero pues al final no ocupó tanto esos revulsivos porque pues supo analizar el partido, ¿no? O sea, la analizó, cuidaron el físico, dijeron vamos a guardarnos los cambios, vamos a hacer los que tengamos que hacer, los necesarios, y si pasa, si sí o si no, pues guardamos los otros para el tiempo extra, ¿no? Y pues llegó la de la suerte y pues es justo campeón. Justo campeón, la verdad. Tengo un par de datos para decir del Cruz Azul. Que la semis la gana de visitante y la final la gana de visitante. O sea, y los dos partidos por el mismo marcador, 1-2, Sí, y los dos partidos proponiendo más que rival. Y pues la verdad, merecido campeón. La verdad, felicidades a la gente de Cruz Azul, a Cruz Azul, al equipo también. Y obviamente a ti, felicidades que pues eres uno de mis copas que le va al azul. Eh, un dato de hablar del autor del gol Rotondi, que de hecho es mi tocayo, así que obviamente es crack, ujú, Rodolfo Rotondi. A él la afición ya lo quería fuera, por lo que pasó en la final, en la semis contra el América, los errores muy puntuales que había tenido. Y pues imagínate las vueltas que da la vida. Él te dio el gol del campeonato de la 10ª. Así que exacto.
las vueltas que da la vida son muy importantes, porque venía de ser muy criticado y ahorita les dio un campeonato, así que qué bueno que se Sí, quedó no, para ustedes. totalmente, porque, claro, claro, es que sabes, el problema cuando fue la... El problema es que cuando Rotondi lo querían afuera, fue en dos partidos puntuales, ¿no? Que fueron dos eliminaciones contra el Contra América, el América. ¿no? Sí. Fueron penal o no, pues bueno, ese ya es otro tema, ¿no? O sea, pero sí fueron dos partidos en donde se esperaba que se le ganara al odiado rival, ¿no? Correcto. Y pues claro, o sea, la impotencia, pues pierdes una final por 1-0 y un penal, ¿no? O sea, y Y así entonces que final tan cool. Y luego, pues ese partido es ya lo hemos hablado que Cruz Azul tuvo para meter 5 goles y no metió ni uno. Llegó, sí, llegó, 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 llegó y no metió ni una. Ni una metió. ni una, ni Ni una. una. Y sabes, también porque en ese torneo se... En ese torneo particularmente, ¿no? O sea, fue el primero después de dos o tres torneos en las que Cruz Azul no pasó de liguilla, ¿no? O sea, estamos hablando que Cruz Azul después de ganar la novena, pues pasó por por un tiempo oscuro fuerte, o sea, perdió, imagínate, o sea, del 2021 al 2025-26, o sea, perdió dos veces 7-0, o sea, contra el América y luego contra El Seattle Seattle, ¿no? En la Sanders. League Cup, que en el League Cup, perdón, sí, en la League Cup, o sea, fue cuando llega el Arcamón, que no lo querían, querían a Vicente Sánchez, y pues quería. Y los jugadores, la verdad es que sí se notó. O sea, yo no sé Hicieron si la era cama. su intención o no Ah, de tender la cama al Arcamón en los primeros partidos. Yo no sé si era su intención, pero se notaba cierta... En ese partido se notó cierta apatía, ¿no? De los jugadores. Porque hay una jugada, ¿no? Que mete Pedro de la Vega y Mierni mete las manos, nomás la ve así. Y estaba adelantadísimo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. eh, pero pues fue un tiempo oscuro. Pues llega Anselmi, o sea, que de hecho la goleada del Seattle fue después de Anselmi. Cuando llega Anselmi, pues levanta al Cruz Azul anímicamente. O sea, le vuelve a dar ese cariño que la gente había perdido un poco, ¿no? Al Cruz Azul. Se pierde esa final y pues la verdad es que Anselmi, pues, como que llegó, vio la presión, no la aguantó y pues en la primera se fue. Y se fue en dos eliminaciones con el odiado rival y en donde Rodolfo Rotondi provocó los penales, ¿no? Entonces había esta crítica donde Rotondi siempre le da oportunidades a la América y que no sé qué, hasta la burla, ¿no? De los propios sí, americanistas, no te ¿no? vayas, Portando la Rotondi. camiseta No te vayas, Rotondi. con el número de Rotondi, pues imagínate, o sea, para el jugador es una presión fuerte. Sí, sí, sí. Y ahora esta final, él mete el gol del Gane, pues es quitarse todo eso, pues, o sea, reivindicándose con la gente, ya jugar en su posición, él es extremo, ¿no? Es extremo y te puede jugar de carrilero también, pero pues a final de cuentas, en el sistema de Anselmi lo ponía más defensivo. Y entonces Rotondi es más atacante. O sea, y pues ahora sí le tocó jugar en su posición natural, en donde se sentía cómodo y en donde pues puso a jugadores en donde se sintieran cómodos. Y con Everes se platicó, tal, y lo platicó Wiki y dijo, ¿sabes qué? O sea, no, el Toro no está al 100 y Nico está lesionado. Aviéntatela tú de 9 y pues la hizo bien. O sea, se propuso bien, hubo buenas jugadas y fueron tácticas muy inteligentes y pues es atinado que Wiki se quede, pues porque al final de cuentas en 7 partidos dirigidos, 7 partidos y una sola derrota, dos empates, o sea, te llegó a ganar un trofeo que pues anunciaste con bombo y platillo para su proyecto, ¿no? Cuando llega Iván Alonso y Anselmi, ¿no? Entonces se va Anselmi, ¿no? Llega Vicente Sánchez, te gana la Conca Champions, pero por cuestiones personales no lo quieres. Y entonces te traes al Arcamón porque te cae bien, ¿no? Y porque pues es buen entrenador hasta cierto punto, ¿no? Los jugadores no lo quieren, la gente no lo quiere. Pierden partidos importantes, humillaciones fuertes,
Entonces estaba difícil que se mantuviera el Arcamón, ¿no? Entonces pasa esta situación de sale el Arcamón, llega Wiki, curiosamente juegan muy bien. O sea, le golean al Necaxa y luego eliminan con contundencia al Atlas y luego le sacan un partido a las Chivas, ¿no? Que era el de los equipos fuertes, ¿no? Y ahora vas con los Pumas y ganas una final de visita, De ¿no? visita. Y jugando De mucho visita. mejor. Jugando mucho Mucho mejor. mejor. Uh-huh. Ah, Este. sí, jugando mucho mejor. Y, y además de que te quitas también una mala racha en donde cada que jugabas de visita salías eliminado. Es correcto. Tengo un par de datos aquí hablando del partido de vuelta. Hablamos del partido de ida que obviamente Cruz Azul fue muy superior y en la vuelta más de lo mismo. 17 remates de Cruz Azul contra 10 de Pumas. 7 al arco de Cruz Azul y 3 de Pumas. La posesión estuvo igualada, 53% de Cruz Azul y 47% de Pumas. Tengo un halago a un jugador que desde el partido contra Chivas, puntualmente de alguien de Cruz Azul, obviamente, Palavecino, qué jugador es. Qué jugador es Sí, Palavecino. Y aparte tiene un aura de jugador, buen pedo. Le miras la cara y es muy buen pedo. De hecho, él dijo en la entrevista contra Chivas de que no, es un honor poder haberle ganado un equipo tan grande como Chivas. Así de que muy buen pedo y aparte es un crack. Es un crack sí, Palavecino, la verdad. No mames, qué jugador tiene, sí. la verdad. Es un la neta es un jugadorazo, ¿sabes? Fue el fichaje del torneo, la verdad. Y sabes, es que Paradela y Palavecino eran jugadores de. Estaban con el Necaxa, eran jugadores con Larcamón, pues Simón. Larcamón los trajo y se sentaron muy bien, la neta, en la liga, o sea, asentaron muy bien. Y la verdad es que al principio, ya después, cuando pasa toda esta situación, la mala racha del Cruz Azul, los 9 partidos, y pues la verdad es que Palavecino fue el jugador, uno de los jugadores del torneo, ¿no? O sea, Sí. de Cruz Azul en general. Qué O sea, liguilla sí tuvo, tuvo sus. De liguilla también, o sea, fue, fue la pieza fundamental. Y claro que también Charlie, también otro jugador que conocer es Charlie Rodríguez, que en selección podrá ser criticado muchísimo, 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 pero en este Cruz Azul se va a Lira, que es el capitán, y él toma liderazgo, ¿no? Y pues se notó esa madurez de Charlie Rodríguez bastante, ¿no? Sí. Y propuso, o sea, jugó en su posición natural, se sintió más seguro, y la verdad es que se echó al equipo al hombro también, fue de los jugadores que se echó al equipo al hombro. Pero sabes, también el reconocimiento totalmente a Joel Wiki, ¿no? Porque pues hizo unión con los jugadores. Fue una liguilla donde se plantearon un juego colectivo, ¿no? En donde no se sintiera que ciertos jugadores puntuales cargaran con el equipo, ¿no? O sea, con Larcamón sí se notaba que es como que, dale a los balones a Palavecino y a Paradela, ¿no? Y es muy difícil mantener un torneo regular dándosela a un solo jugador, ¿sabes? O sea, muchas veces, a menos que sean estrellas mundiales, o sea, puedes mantener un torneo así donde dáselo a este jugador y que haga todo. Sí, o Y sea, un eso es lo Messi, por que ejemplo, pues no, obviamente es muy como un diferente. Messi, como Sí, un Cristiano, como un Mbappé, o sea, pero aquí ellos tenían mucha presión, ¿no sabes? O sea, sobre todo ya después de la recta final del torneo. O sea, Palavecino tiene lesiones, Paradela también. Paradela pasó una buena racha sin meter gol. Y aún así, pues había críticas de los aficionados del Cruz Azul, ¿no? De un sector del aficionado. Y Palavecino también recibió esas críticas, porque al final de cuentas, eh, Cruz Azul es un equipo que pues llega constantemente a finales, ¿no? Y es un equipo que tiene una mala racha en finales también. O sea, es el equipo con más subcampeonatos, tiene 12 subcampeonatos, ¿no? Y es una efectividad, si no es del 45 o 46% en finales, o sea, es muy bajo.
para un equipo que llega constantemente a finales. Y pues siempre va a ser esta presión y luego los fantasmas, las cruzazuleadas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esos jugadores lo mantuvieron bien esa presión. O sea, no se rompió el vestidor. Todos mantuvieron una actitud buena hasta cuando llegó Wiki, los unió más y fue el resultado. O sea, fueron campeones y entonces es enhorabuena para la máquina que sinceramente es uno de los equipos con más constancia y que ya le tocaba, pues ya le tocaba y hoy le tocó contra un Pumas que si bien tuvo un levantón de juego también, o sea, después de años y años también tragando basura y le tocó estar un poco en la gloria, pero la diferencia es que Pumas ya se sentía campeón y ese Sí, es el problema. sí. Pumas se sintió campeón cuando se enteró que iban contra Cruz Azul. Estaban confiados de que las Cruz Azuleadas hasta tal punto de tocaron la copa, ¿no? O No, sí, sea, güey, Suki, o sea, yo tengo ahí no, no es un problema, sino de que yo no creo en esas cosas, pero obviamente no te hagas el verguero en hacer eso, ¿sabes cómo? ujú. O sea, no define tanto que una copa, realmente, pero no te hagas el verguero haciéndolo de que, ay, yo lo voy a hacer, me vale verga. No, güey, no hagas eso, ¿sabes? Mejor quédate callado, güey, y ya, y haz tu jale, güey, ¿sabes? A mí se me hizo una pendejada que hiciera eso, porque siento que están confiados en más. Están muy Sí, confiados sí. y pues obviamente los partidos se juegan, ¿no? Sí, se juegan y además es que había una soberbia muy fuerte, o sea, no Que solamente con los jugadores de los Pumas, sino también de la afición, ya estaban afuera del estadio vendiendo camisetas de con campeón. Somos Campeones, Es que con el... como cerraban en casa, pues decían, no, pues vamos a... Ajá, Eso no te garantiza nada, no te garantiza nada. Pero bueno, no, no, y al final pues fue justo campeón el Cruz Azul, manteniendo invicto la racha en Ciudad Universitaria. O sea, estamos hablando que Pumas, sí, CU puede pesar lo que tú quieras, pero no tienen buena racha en su estadio. O sea, tres finales, o sea, tuvieron tres finales perdieron en su estadio, ¿no? Perdieron la con- Conca Champions, ¿no? Y dos de liga, ¿no? contra el León y contra el Cruz Dos. Azul. La última contra Cruz Azul, Ajá. el León que fue en Nada, pandemia, ese León para la fue... afición. Mames, Por ese ese León León fue un monstruo fue un totalmente en monstruo. ese torneo, ¿no? Sí, sí. Pero pues en este contra el Tigres, ¿no? El Tigres Pumas, que pues 2015. fue ya el inicio de la época dorada del Tigres, ¿no? Y pues de todos modos le sacaron el torneo a los Pumas en 2015. Ahora llega este asunto, ¿no? Tiene una mala racha, tres finales perdidas, perdón, cuatro finales, tres de liga, una de Y una de Conca Conca Champions. Champions. Pero estamos hablando que Pumas, cuando juega en CU en finales, no tiene buena efectividad, la realidad. O sea, la mayoría, los torneos se les da más de visita que de local, ¿no? O sea, estamos hablando que perdió dos finales de Conca Champions, ¿no? En lo que es la época moderna, ¿no? O sea, perdió contra Saprissa de Costa Rica en CU, ¿no? En CU. Y contra Seattle Saunders en donde pues ni las manos No, metieron, 3-0. ¿no? 3-0, o sea, y ahora aquí pues pasa lo mismo, ¿no? Entonces estamos hablando que Pumas está pasando una racha muy, muy mala, pero también tiene que ver mucho del cómo están percibiendo las finales, el cómo ya se sienten. Y, y creo y siento yo que con Cruz Azul se Uf. sentían campeones, ¿no? Ujú. Había un, ya había un sentimiento de campeón, de ya campeones, pero estamos hablando de que pues tienen más de tres, cuatro finales perdidas en casa, ¿no? Y que Cruz Azul tenga buena racha. Y que también, o sea, y no nomás Cruz Azul, América también tiene una buena racha en CU, no ha perdido en CU desde hace un buen rato, bueno, antes de que perdieran en temporada regular en CU, ¿no? Pero en general, o sea, Pumas en su casa no pesa, o sea, ha dejado de pesar, ya no es el Pumas a lo mejor de los ochentas, ¿no? Que era el equipo de época, ¿no? Y luego en los 2000 es el bicampeón, ¿no?
pero ya no pesa CU, ¿no? Entonces, y, y entonces hay una situación en donde pues quizás el Pumas tenga que ver con otros ojos ya los torneos, de que pues ya muchos equipos lo rebasaron, tiene 15 años sin campeonar, y en esos 15 años lo rebasó Tigres, lo rebasó el León, lo rebasó el Pachuca, ¿no? O sea, en muchas cuestiones, y entonces Pumas tiene que cambiar la actitud tal vez, ¿no? El aficionado tiene que cambiar todo, ¿no? O sea, como que ya no se tienen que confiar. 2011 ya no es reciente, Sí, ¿no? ya casi dos Ya hay décadas. nuevos aficionados que no han visto campeón a Pumas, ¿sabes? Entonces, ese es el asunto y pues el Pumas tiene que cambiar su mentalidad de que, ay, canijo, pues ya no somos el cuarto grande, ¿no? Ya está el Toluca, está el Tigres, está el Pachuca, está el León. Y estos en cualquier momento nos despegan con 5 títulos, ¿no? En ese momento está América con 16 títulos, obviamente Chivas 12, Toluca 12, que Toluca empató a Chivas el año pasado. Ujú, Cruz Azul tienen ya 10, obviamente, en este momento. León tiene 8. ujú. Tigres León tiene tiene 8. 8. Tigres tiene 8. Ahí ya entra Pumas con 7. ¿Cómo defines a un equipo grande? Yo siempre he pensado que un equipo grande, obviamente, por títulos, tú dirías que León y Tigres es más grande, obviamente. Pero ¿tú crees que por historia León y Tigres es más grande que Pumas? Pregunto. Y yo creo que pasa algo particular con la Liga Mexicana, ¿no? Porque no es como que hay un campeón dominante, ¿no? O sea, pero, ¿sabes? Yo creo que Tigres ahorita sí es más grande que Pumas, porque Tigres tiene una historia moderna, a final de cuentas, ¿no? O sea, su historia es estos años, ¿no? Igual que Toluca, ¿no? Toluca es Toluca. Toluca más tiempo que Tigres. Toluca desde los 2000 Sí, sí, ya. claro. Ya. Sí, claro, o sea, pero estás hablando que Toluca ganó la mayoría de sus títulos cuando empezaron los torneos cortos, Sí, ¿no? sí, este siglo. En este siglo, ¿no? Y Tigres también, ¿no? Y Tigres, la verdad es que en su momento sí estaban las críticas de que no eran grandes. También debido a que, pues vaya, el aficionado regio también es muy alzado, pues ya decían que hasta ponían el nuevo clásico nacional con el Ay, eso es América, una ¿no? Y pendejada, sí. llevaban 6 títulos, ¿no? Pero ahorita ya es como que Tigres ya cimentó una historia, tiene un jugador de época, ¿no? O sea, Guiñac es el extranjero con más goles en la Liga MX, superó a Saturnino De Cardoso, hecho, o sea, la gente piensa que ya es más grande que Saturnino. O sea, la gente ya pone a Guiñac como alguien top de la historia de México. Así sí, que sí. en cuestión de Pero, jugadores, ¿sabes? sí. Es que, y a diferencia es que Saturnino llegó veterano, ¿eh? Sí, sí. O sea, no llegó tan joven y imagínate si hubiera llegado joven a la Liga Mexicana, no, hombre, se O traga quizá, la liga, o quizá pero no, o sea, por algo. O sea, son sí, tiempos así que exacto, no pasa nada. sí, exacto, pero bueno, el punto es de que sí, Saturnino sí tuvo, pues, bueno, buenas temporadas, hay aficionados del Toluca gracias a la época dorada del Toluca. Y Guiñac pues llega en una temporada moderna en donde pues hizo de las suyas, ganó varios títulos, Ganó 5, ¿no? 5 o logró 6 ganó. 5 títulos con Tigres, ¿no? 5, ok. Y logró cosas importantes, llegó a una final de De Libertadores. Libertadores. De hecho, en el año que llegó llegaron a la final. Tal cual. El año que llegó fue cuando llegaron a la Eh, final, llegó una final de Libertadores y una final del Mundialito, ¿no? De la Copa Mundial de Clubes, y cuando eran pierden de seis, cuando era Mundial de de seis Clubes. Cuando era Mundial de Clubes. Literal. Ajá. Cuando Y se ahorita dividía. es el torneo intercontinental. Porque ya la Copa Mundial de Clubes, Ya es la de la que pasó el eh, año pasado, pues. sí, 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 que ya es de 32 equipos, ¿no? Y pues sí, Tigres ahorita sí es un equipo que está cimentando una historia, ¿no? Y Pumas, claro, y Pumas su historia radica mucho en, pues
pues vaya, que es el equipo de la universidad, es, es el equipo de la universidad, es el equipo que fue base de la selección mexicana en su momento, sobre todo en el 86, ¿no? Que es el que ha sido la mejor presentación de México en los mundiales, ¿no? Entonces, eh, Puma sí tiene una historia, pero siento yo que de un tiempo para acá ha perdido historia, ¿no? Ha Sí, perdido, no es, ha perdido sobre todo fuerza en figuras, porque antes tenías, pues sí, tuviste en tus canteras a Hugo Sánchez, pero y tuviste jugadores como Jorge Campos, tuviste jugadores históricos como Caviño, Tuca Ferretti, ¿no? Este, Adolfo Ríos, que otros jugadores más. También en una época importante que fue sobre todo lo que fue 2009, sí, el 2011, que había bicampeonato. jugadores. Ajá, bueno, el de bicampeonato fue en el Fue en 2009 2003, también. 2004. No, en el 2009, o sea, quedaron campeones. Después, creo que fue el clausura 2009 cuando quedaron campeones. Y luego en el apertura 2009 gana Monterrey. A ver. Y no, fue hasta el 2000, hasta el clausura 2011 que quedan campeones. Que de hecho Sí, ahorita, cierto, fue en 2004, ¿verdad? Sí, Simón. cierto. Clausura y Y apertura. entonces, ajá. Me confundí la de Puebla en el 2009 que claro, el Puebla iba ganando 2-0 y le dio la vuelta a Pumas. Me confundí de torneo. Sí, sí. Continúa, perdón. Sí, sí, pues en el. Pero pues estamos hablando que en ese torneo pues tenías a jugadores como Dayo Verón, tenías a Palencia, ¿no? Tenías a Leandro Augusto, tenías a la Rata Bravo, ¿no? A Martín Martín Bravo. Bravo, qué jugador era. Dante Y López. sí, sí. Dante López, ¿a qué otros jugadores más, no? Y luego tenías canteranos buenos, que era Javier Cortés, el Chispa Velarde, ¿no? Entonces, había Pablo Barrera, ¿no? Entonces, actualmente Pumas carece de esas figuras, ¿no? O sea, tienen a Keylor, ¿no? Pues Keylor en sí es una historia, ¿no? Pero Que no arrebasa. sientes que el fútbol mexicano no está exportando jugadores ahorita, quitando Pumas. Dime un equipo que digas exportó un jugador así como los de antes. Como los de antes, creo que ahorita O no, sea, un ¿sabes? equipo que de México que digas tiene un jugador que sea muy bueno para exportarlo a Europa, por ejemplo. No hay nadie, güey. Sí, ahorita se podría decir, ahorita puedes decir que a lo mejor el Gilberto Mora y la hormiga, ¿no? Pero pues no eran, a lo mejor no tenían la misma que el Chicharito en su momento, Carlos Vela, Giovanni se formó en Europa, Andrés Guardado, ¿no? Héctor Moreno, ¿no? Que fueron jugadores que fueron de una camada que ganaron títulos en inferiores y que pues tuvieron buenas presentaciones, tuvieron una buena presentación del Mundial, en este caso en el 2014, ¿no? Que fue una buena exhibición dentro de lo que cabe. Pero ahorita, hoy en día, pues sí, Es que creo que todos los el fútbol ha cambiado el, mucho de lo que era sí, antes. claro, o sea, de lo que, claro, claro, o sea, tiene que ver muchas cuestiones, sobre todo el actual formato de la liga. Creo que el actual formato de la liga, pues sí tiene una cuestión, pues vaya, muy irregular, ¿no? O sea, muy, muy irregular y también la prioridad no eran los canteranos. Ahorita ya son pocos equipos que están usando canteranos, ¿no? O sea, Chivas, totalmente, ¿no? Pachuca. Lo que es, lo que es Chivas, Pachuca, últimamente Cruz Azul, ¿no? O sea, Cruz Azul salió en la final con jugadores de cantera. Amaury García es canterano y Jorge Luis Rodarte también es canterano, ¿no? Fueron dos jugadores cantera de Cruz Azul, ¿no? Que disputaron y dieron un muy buen partido, ¿no? Pero pues estamos hablando de que los demás equipos no. Entonces, Sí, que no eso los, pero hay un pedo siempre con los minutos que hubo un equipo, no sé si Tigres era, que estuvo al borde de no llegar a los minutos acordados para los jugadores menores. sí, Pero sí, bueno, pero bueno, volviendo a lo que es la comparación de Pumas con los grandes,
para darle un poquito fin a lo que es ese tema. Obviamente yo sí estoy muy de acuerdo que los títulos son muy importantes, obviamente. Y en ese caso, pues si tienes esta historia moderna de esta década o de estos últimos 11 años, te digo, si cuentas eso, obviamente pues Tigres sería más grande hasta que Chivas, porque Chivas ha ganado un título y Tigres ya ganó 5, obviamente, pero no vas a decir en la vida que Tigres va a ser más grande que Chivas, obviamente. No, y ¿Sabes cómo? a menos de que estos lo superen, ¿sabes? Y Pero Chivas, en este caso Chivas tiene una identidad muy marcada, que es el jugar con mexicanos, ¿no? Aunque los últimos torneos pues ha decantado por jugadores que tienen ascendencia mexicana, ¿no? Como es el caso de Ledesma, Oscar Wally y pues Brian Gutiérrez. Y independientemente de eso, Chivas tienen una identidad muy marcada, ¿no? Y tienen una cantidad de aficionados pues muy grande, ¿no? la más Creo que grande, también, la o más sea, grande, la más grande, dilo sin pena. no, no, porque ahí, bueno, ahí se dan entre América y Chivas, ¿no? Pero pues, pero pues sí tienen una cantidad grande La de más, la aficionados, más, la pues. más, la más. La más, Ah, ok, pues, gracias. la más, la más. Pero bueno, el punto es de que cruza América y Chivas, pues son dos equipos que tienen mucha afición. Pumas a comparación últimamente, bueno, de Cruz Azul, pues ni de bronca No, llegan a no. la cantidad de aficionados que tienen, ¿no? Pero pues vaya, o sea, conforme vayas pasando el tiempo, si tú no reacomodas o haces un proyecto deportivo, claro que últimamente, claro que la Liga Mexicana no se presta para proyectos de largo plazo, pues No. porque pues son torneos cortos, o sea, es muy difícil cumplir con un proyecto a largo plazo, ¿no? A que no rompas con resultados, vaya, perdón, a resultados a corto plazo, ¿no? Sí, es que aquí Tienes que no se respeta lo que es el... A veces que no se confía. En cuanto empieces a tener un bajón de juego, a bajón de resultados, ya te echan. Y puedo estar de acuerdo, obviamente, porque el aficionado no va a estar esperando que resulta lo que no está exacto, resultando, ¿sabes? O sea, yo lo sí, entiendo. Por ejemplo, tengo un caso con Milito muy marcado, que obviamente no quiero que se vaya, pero hablando de este pedo de confiar en los procesos, la liguilla pasada con el Cruz Azul, el Milito hace un modo de juego que la verdad no me representó en la vuelta. En CU, ujú, justo hablando de CU, justo en CU, primer tiempo, Chivas jugó mucho mejor que el Azul, segundo se fue a encerrar atrás. Y ahí es donde no me gustó que hiciera eso. Y obviamente yo estaba muy caliente en ese momento y yo dije, no puedes hacer esto en una liguilla, no sé qué. Vas a esta liguilla y hace lo mismo. O sea, y hace un torneo, fue mejor de la temporada regular, Milito. Vas al torneo vas perdón, a la semifinal de vuelta, haces este partido y la verdad tampoco me gustó que hiciera eso, pero pues bueno, ahí yo creo que sí hay motivos para confiar porque hubo un cambio de juego de lo que fue Chivas antes a lo que fue ahora. Yo creo que en esos casos sí es bueno confiar, pero yo creo que cuando estás pierde, obviamente no vas a darle un proceso a seguir, pues porque no, güey, ya quieres que el equipo gane, ¿sabes? Y así. sí, claro, sí, totalmente, pero sabes, el asunto aquí aquí con Pumas es que no puede darse a lo mejor esos lujos de adquirir jugadores con cierto renombre o que requieren un presupuesto más, como si lo puede traer Chivas, ¿no? O sea, Chivas sí puede traer a lo mejor a Santi Jiménez, si tiene el poderío económico, ¿no? O sea, hablando en el caso de traer a mexicanos, ¿no? Pero el caso de Pumas tienen un presupuesto limitado, ¿no? A fuerzas tienen que apostar con un proyecto similar al de Chivas. Yo creo que a lo mejor no puedo convencer de a Santi Jiménez, al Chino Huerta, a otro jugador mexicano que esté allá, ¿no?
A lo mejor no me puedo convencer a ¿qué otro que se me viene a la mente mexicano en Europa? A Edson Álvarez que traigan a las Chivas, ¿no? A lo mejor no los puedo convencer a ellos, pero sí puedo hacer un proyecto con, sí, canteranos y foguearlos en la expansión y traerme uno que otro de ascendencia mexicana, ¿no? Como que, eh, y pueden hacer ese lujo, algo que Pumas necesita hacer, ¿no? O sea, apostar por jugadores que a lo mejor no son tan costosos. O sea, Pumas a final de cuentas, de forma identitaria o institucional, no tiene esta limitación de que sean a fuerzas mexicanos o que tengan ascendencia mexicana como si lo tiene Chivas. Eh, en cuanto ellos sí tienen esta libertad de comprar jugadores de donde sea y Sí. pueden comprar jugadores buenos y a precios bajos. Y creo que este afán de aún mantener aficionados de Pumas al traer a jugadores de talla mundial ya en sus últimas, como lo fue con Dani Alves, que a Dani Alves casi casi le querían regalar la rectoría de la UNAM, ¿no? O sea, y a Keylor Navas, pues Innecesario. nomás porque Keylor es humilde, ¿no? Imagínate si no fuera que fuera igual de fanfarrón que Dani Alves, ¿no? Aquí de toda ciudad universitaria, ¿no? Pero el rollo es que Pumas necesita un proyecto deportivo sólido, ¿no? Y que no se base en traerte, o sea, que no es malo traerte jugadores de talla mundial, pero también que no te comprometa, pues vaya, en cuanto a presupuestos y también sin dejar de lado la cantera, porque pues Pumas en los últimos torneos, eh, pues no ha usado canteranos y eso era lo que le caracterizaba a Pumas, por lo menos en sus inicios y lo que se cimentó en su historia, eran jugadores canteranos y que cumplieran y que llegaran a ser estrellas. Tuvieron a Hugo Sánchez, tuvieron a Jorge Campos, ¿no? En historias más recientes, Héctor Moreno, Johan Vázquez, que son de los que son canteranos Pumas y que ahorita tienen un renombre, por lo menos en Europa, ¿no? En sus nichos, ¿no? En este caso que pues Héctor Moreno y Johan a lo mejor no están en grandes de Europa. Bueno, Héctor Moreno no estuvo, salvo en la Roma. Y en el Y español. Johan va ahí en el español de España. Y estuvo en Holanda también, ¿no? Y Según yo, pero bueno. en Holanda estuvo en el PSV Eindhoven. Ujú. Y en el AZ Almar. Pero Así bueno. Y en el caso de Johan Vázquez, que pues ha estado en Italia y ha hecho carrera en el Genoa. Pero pues necesita Pumas también volver a tener canteranos y a apostar por jugadores que no son de renombre, porque quizás el presupuesto no te da. Y creo que también una forma de mantener al aficionado, yo siento, y no te traigas a gente villamelona, que también pasa que Pumas es de estos equipos, o yo siento que que es de estos equipos que agarra mucha gente, que le deja ir a un equipo y pues bueno, me voy con los Pumas, ¿no? Y como que él lo he sentido así, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Pero pues yo siento que Pumas necesita redefinir otra vez su identidad. Como sí son de la universidad, pero pues hace un chorro que no usas jugadores de la academia, ¿no? Jugadores de tu academia y has optado por de otros equipos, ¿no? A préstamos, ¿no? Y pues no los puedes tener opción a compra porque no los puedes pagar, ¿no? Como el caso de Jordan Carrillo. O sea, Jordan Carrillo fue un jugador que le funcionó muy bien en los torneos que disputó y no los puedes mantener porque no lo puedes pagar, ¿no? Y se dice que se verá Y hay Chivas, una, así que. y hay una probabilidad grande que te lo gane Chivas, ¿no? Que es el que Ojalá. está atrás de él, ¿no? O si no es Chivas, te lo puede ganar América, te lo puede ganar Cruz Azul, te lo puede ganar Tigres, te lo puede ganar el Monterrey, ¿no? Que ese es el asunto, ¿no? Pero pues bueno, a final de cuentas, cerrando ya el tema de Pumas y de la grandeza, pues sí, Pumas indebidamente o de la estricta palabra de grande en títulos, pues a lo mejor no. Pero sí en historia sí tiene mucha historia, ¿no? Y tuvo una identidad fuerte, sobre todo radicada en que era un equipo con comunidad y era un equipo que era exportador de grandes estrellas, ¿no? Y, y que jugaba con canteranos, ahorita es muy difícil, ¿no? Porque no tiene canteranos, ¿no? O canteranos de renombre, ¿no? Pero pues
a veces mete jugadores canteranos, pero porque ocupan cumplir un requisito, un acuerdo. Sí, pues todos lo tienen ese acuerdo, la verdad. Sí, Sí. pero pues han sido pocos equipos que han aprovechado o mantenido a sus jugadores de cantera, ¿no? O sea, en este caso Chivas porque lo necesita y ha traído buenos jugadores. Está la Hormiga, está este chico Sandoval, ¿no? Que pues fue revelación de liguilla y pues va a ser va a ser el reemplazo de la Hormiga si es que se va a Europa después del Mundial. Entonces, eh, y también Pachuca ha tenido Elías Montiel, ¿no? Alexei Domínguez, ¿no? Que son de los jugadores que salieron de la cantera y pues la están rompiendo y tienen buen nivel, ¿no? Y a ver qué sucede, y pues ese es el tema, ¿no? Y pues sí, Pumas pues tiene que repensar muchas cosas, ya son 15 años y pueden ser más, inclusive si siguen aferrados, siento, al apostar como a traer estos jugadores grandes nomás, ¿no? Y que no hacer un proyecto de desarrollo deportivo donde pues tú puedas traerte canteranos, tenerlos ahí y a final de cuentas hacerlos que jueguen, ¿no? Y buena visoría de cantera, ¿no? Y creo que eso es lo que le falta a Pumas y pues a ver qué sucede conforme pase el año. Yo siento que igual fuiste un poco duro con Pumas. Te explico por qué. Obviamente un equipo que no viene siendo constante en la liga. El torneo que hizo Pumas, fuera de que Chivas perdió el final, o sea, Chivas dejó el liderato. El torneo de Pumas fue bueno. Por momentos jugó ahí con Chivas, se compitió el equipo que juega mejor en el torneo regular. Llegó a la final, quitando del lado de cómo llegó a la final. Obviamente Sí, claro. todos soñamos con llegar a una final. La perdió yo creo que por mala gestión de Juárez, sí. Pero pues yo creo que es un avance muy grande para lo que es el equipo de Pumas. Para el siguiente torneo, algo que no debes de hacer. Capaz si juegan mejor o juegan no un poco peor, pero capaz si hay mejores resultados, no sé, pero siento que el torneo de Pumas fue bueno. Repito, la liguilla fue eso. Siempre yo pienso que el torneo regular es diferente que la liguilla. Es un torneo aparte. El torneo de temporada regular, pues Pumas para mí fue de los mejores. Y el liguilla llegó a la final. O sea, yo siento que fue un buen torneo. Lo malo es que perdió la final, sí. Y pues llevas 15 años sin ganar un título. Y obviamente para el aficionado es un dolor muy grande. Pero pues yo Ujú. creo que, pues, ¿cuánta gente, qué prefieres? ¿Estar debajo de la tabla todo el puto rato o llegar a la final y perderla? No, pues es que claro que prefieres llegar a las finales. Obviamente, pero prefieres Y ganarla, obviamente, ¿no? Pero pues, claro, prefieres ganarlo, pero necesitas ser constante, ¿no? obviamente, Sí, este, sí. Y en el caso de Pumas, eh, no niego que fue un buen torneo. O sea, no niego que fue un buen torneo de Pumas. Fue un torneo que, que vaya en liguillas, digo, perdón, esta época moderna tenía tiempo sin ser super líder, ¿no? No sé exactamente cuándo dejó de ser super líder. Digo, cuándo fue la última vez que fue super líder en esta época moderna. sí. Pero yo siento que Pumas, yo no digo, no niego que no fue un mal torneo, no lo niego para nada, ¿no? O sea, Pumas jugó bien, Juárez le cambió la cara totalmente a Pumas, el torneo pasado fue el último equipo de repechaje, sin embargo, pues este torneo pues sí fue muy bueno, levantaron y pero a lo que voy es que sí, Pumas tiene este asunto, porque yo me refiero más a que Pumas tiene ya un tiempo muy largo sin campeonar, ¿no? Y, y siento, y yo hago estas cuestiones puntuales de la directiva de Pumas, ¿no? No niego que fue un mal torneo, no niego que fue un acierto traer a Juárez. Juárez es un buen técnico dentro de lo que cabe, que habló, no hizo buenos planteamientos, pero pues si le das la confianza y si hacen un buen proyecto y si el proyecto con Juárez se mantiene, yo siento que a lo mejor
rompen esa racha, a lo mejor no llegan tan larga, ¿no? Pero pues la verdad es que sí, Puma sí tiene un asunto fuerte, ¿no? De para poder romper esta maldición, porque pues son 15 años, 3 finales perdidas de liga, ¿no? Y 13 y 2 en su casa. Y pues a ver qué pasa, pero pues en general no estoy diciendo que Pumas no hizo un mal torneo, o sea, fue un buen torneo, pero siento que ya la presión de Pumas puede cambiar mucho, ¿no? Porque también recordemos que desde el 2020 Pumas no llegaba a una final, ¿no? O sea, en escasos torneos llegó a semifinales. Ahora llega a una final, la perdió. Y pues a ver cómo cambia la presión para Pumas. Yo siento que a lo mejor no deberían estarse presionando tanto a conseguir en esperar que consigan un título a lo mejor en el siguiente torneo, sino el pulir el proyecto y que puedan haber ya aspirar a un torneo, ser constantes, ¿no? Sí, con Y a ver qué Juárez. sucede. ¿Mande? Con Juárez yo creo que ese es el pan. Yo creo que con Juárez puede Sí, ser el camino a que puede, quizá no, como dices, no ganar el campeonato ya en el siguiente torneo, pero yo creo que agarrando las bases de este y todo lo que salió bien, pulir todo muy bien al siguiente torneo y quizá pues jugar mejor y quizá lleguen a campeonar, pero pues obviamente todo lo que pasó en ese torneo agarrarlo bueno y llevarlo al siguiente a ver qué pasa, ¿sabes? a ver qué pasa. Pues sí. Pero bueno, no, así el asunto a la final y pues bueno, se concluyó Uf, un torneo más de la Liga MX, la Apertura 2026. torneo A ver qué mundialista. sucede. Y ya es el verano, se viene el Mundial y también con ello se viene el mercado de fichajes. Aún no sale humo, ¿no? Aún no sale humo. Pues, pero pues a ver qué pasa después del mundial, va a ser uno madral, ¿no? O sea, va a haber eh, cambios en el fútbol, va a haber jugadores nuevos, quizá para que vengan de Europa, que vengan de otras partes, pero también fichajes llamativos, ¿no? O sea, se viene también a lo mejor que Chivas ya se le dé un torneo, de que ya puedan aprovechar esa vitrina que hicieron específicamente para la 13, pero y que la verdad para mí yo creo que no está tan lejos, pero pues a ver qué pasa. Pero ya cambiando un tema para ir cerrando, se viene el mundial, 17 días para el mundial, un mundial bastante peculiar, ¿no? Uno, primer mundial con 48 equipos y pues se va a hacer en tres sedes En tres diferentes: series México, Estados primero. Unidos, México, Estados Unidos y Canadá. Canadá. Al momento han sido realmente pocos los equipos que han sacado la lista oficial. Pero pues los llamativos, ¿no? Ya la sacó España, ya la sacó Francia, ya la sacó Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra. Alemania y Noruega, que son los más llamativos. De los no llamativos, pues ya la sacó Curazao. Este, y pues también de los que tienen cierta atención, pues ya la sacó Colombia. Y falta Argentina, falta obviamente México, que México pues es un tema México sacó muy, la muy... prelista de 257 jugadores. No, no es cierto. Sacó la prelista de 55 jugadores. Este. Ujú. Donde obviamente. No sé cuándo ya tendría que sacar la lista oficial. De hecho, esta semana tiene que sacarla ya. Hace rato iba a hacer un comentario puntual de Charlie Rodríguez. Hablando de la selección ahorita. Charlie antes de la liguilla. Qué bueno que no va a estar. Qué bueno, es un tronco. Que no sé qué. Tronco, tronco, tronco. Liguilla perfecta de Charlie. No, no, llámenlo. No mames, saquen a este. Traigan a Charlie, por favor. Ya, 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 ya. Este. Obviamente, pues es un gran jugador. Fuera de que a mí me caguen los huevos ese güey. Para mí es un gran jugador. No, no, ¿qué, güey? Pues soy sincero, soy sincero. Me caen los huevos porque, pues, obviamente, el torneo pasado le hizo un golazo a Chivas. Pero bueno, eso no tiene que ver. Eh, Y en este también, no, güey. no, no. ¿Cuál, güey? Tienes un golazo, No, 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 fue la culpa es de Wally. Pero bueno, no, ya, como le ya. dijo, se la tragó como dijo, le dijo la Volpe a Osvaldo Sánchez cuando le metió un golazo
cuando le dio golazo al Maxi, ¿no? Le El dijo, te Maxi. la comiste, Te la boludo. comiste, Te la boludo. comiste. No. Esa la Eh, tapabas, la cagaste, bro. Pero, pero eh, bueno, la neta. Y que vaya, vaya, y la prelista de 50 y tantos jugadores se me hizo una fue a raíz de pendejada, güey. la. Fue, no, deja tú que fue una pendejada. O sea, fue a raíz de que pues le dio permiso al Toluca de considerar a Marcel Ruiz, perdón, A Vega a y Alexis Gallardo. Vega y a Gallardo. Y Chivas dijo, Y pues huevos, sí, huevos, y pues huevos. la directiva de Chivas dijo, óyeme, ¿no? O sea, a mí me quitaste la mayoría de mis Mames, güey. estrellas Con su y pues, puta ¿por qué? madre. Ah, pues entonces pues, yo los quiero, pues a la Sí, güey. liguilla, pues voy a tengo que remontarle, A Tigres. tengo que remontarle un marcador al Tigres, ¿no? O sea, dame chance, o sea, yo también los ocupo, ¿no? Entonces fue como que, y luego todavía no les garantizas estar en el mundial, pues no, Sí, o sea, tú no. Eddie. No mames, me hace una pendejada. Me dice, pues no, o los llevas, ¿no? Ya me los quitaste, ¿no? Sí. Entonces, o los llevas, y ya te fregaste. Y entonces fue cuando sacó la prelista, ¿no? Y entonces, a ver qué pasa. Sí ha habido especulaciones. Lo que se supone que es un hecho es que los jugadores que llevó de liguilla, porque no sé si también sacó una lista de 14, ¿no? Sí, Que eran de la liga, de ¿no? puro México, Ajá. ¿no? Y los que tenían un asterístico eran los sparrings, ¿no? Eran los sparrings y los otros eran los que ya iban a estar en el mundial, ¿no? Y la mayoría eran de Chivas, entonces es como que los tienes que llevar sí o sí, 8 ¿no? de Ya Chivas, te no fregaste, mames, ¿no? güey. Ya te fregaste. Y a ver qué pasa, qué sucede en la concentración. En teoría, deberían de sacar el Vasco, según yo, todos los equipos tienen hasta el 1 de junio de sacar la lista, La lista. que sería el lunes, ¿no? Lunes 1 de junio. O No sea, ya tienen que mames. sacar la lista. Esto considerando de que pues hay equipos que no han sacado la lista por la cuestión de la final de la Champions, de que pues, por ejemplo, bueno, Inglaterra ya lo hizo, pero pues hay otros que tienen jugadores en la Champions y pues necesitan, pues tienen hasta esa fecha límite, ¿no? De que Sí, ya se por si acaban todos pasa los meses. algo, obviamente ojalá que no pase nada, pero pues capaz Ajá. si, ¿sabes? Puede pasar algo y pues tiene que ser un cambio de jugadores, ¿sabes? Pues Sí, obviamente. claro, y entonces hay equipos, pues Francia, que tiene jugadores en las finales de la Champions, pues ya la sacó, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuál es el revuelto, la revuelta de por qué sacarlo hasta el último momento? ¿Qué quieres ver? No, hasta dónde quieres ver, ¿no? O sea, entonces lo ideal hubiera sido que lo hubiera sacado después, ahorita que ya se acabó el torneo, pues aquí la sacas y ya, vámonos. ¿No? ¿Para qué esperarse tanto? ¿A quién más quieres esperar, no? ¿Para qué te quieres traer a Alex Padilla? ¿Para llevarte a Ochoa y decirle, mames. no vas a ir al mundial? Pues no, pues no. Entonces, a ver, ¿qué pasa? A menos de que, de las locas de para darle chance a Ochoa, ¿no? No, Pues Ochoa va a cuatro ir, torneos. güey. Vete preparando porque Ochoa va a ir, güey. Sí, sí, va a Va ir, a ir, güey. y Y va a va a ser ser titular, güey. el titular de la inauguración. Y ese es el detalle, ¿no? Va a ser Entonces hay titular, güey. jugadores que se aferran a que no deberían de ser convocados, ¿no? Y Ochoa es uno de esos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y vayas, te llevas a tantos, ¿no? Consideras a tantos. ¿Por qué no sacas la lista ya? ¿No? O sea, porque sabemos que vas a llevar a los mismos que siempre has usado. O sea, tanto revuelo, no voy a llevar a Charles Rodríguez porque no está en su buen nivel, ¿no? Y lo vas a terminar llevando, pues así, es una muy buena liguilla. Y lo vas a terminar llevando y hasta inclusive lo vas a poner de titular, ¿no? O sea, tanto revuelo por Fidalgo y a lo mejor lo termina sentando, quién sé yo. No Y creo. Yo creo que. Yo creo yo que. tampoco no creo. Te puedo decir que quién más se titula 100% contra Sudáfrica. Tengo tres muy claros que van a ser titulares: A Raúl ver, Jiménez, claro, Sincho. Fidalgo y Brian Gutiérrez. Para mí, esos tres Brian son, Gutiérrez. son inamovibles, esos tres. Y yo creo que igual, yo creo que
me cala un poco, pero pues va a ser Ochoa el portero titular, por lo menos del primer partido. Ah, sí, güey. Del primer partido, de por lo menos. Y yo creo que jugadores titulares, yo también coincido, Raúl Jiménez, Brian Gutiérrez, pues igual, Johan y César Johan Montes, Montes, sí, sí, cierto. que son los Gallardo, ¿no? finoles. También, sí, ¿no? Gallardo a la izquierda. Sí, ¿no? Sí, Gallardo por la Y izquierda derecha, ¿quién vas a y poner? creo Mateo la Chávez derecha, es pues de la derecha, ¿no? ¿O izquierdo? Mateo Chávez. Mateo Chávez es de izquierda. De izquierda, verga. Ajá, No, por la pues, izquierda. valió verga. Y Y derecha es que Jorge hizo Sánchez, ¿no? Jorge Sánchez es de la derecha, ¿no? También. sí, güey. Sí, ¿no? Pero ¿sabes qué me consuela? Que sí se va a llevar a Julián Araujo, ¿sabes? Julián Araujo y la neta es mucho mejor que Jorge Sánchez, o No sea, mames, está yo, soy mejor. No, sí, no, para, ya. para mucho. Pero estoy casi seguro que a lo mejor se va a decantar por Israel Reyes. Israel Reyes, ah, sí, es cierto, Israel Reyes, sí, es cierto. Por Israel Reyes, ¿no? O sea, como que, pues ni este, pues el mejor este que es central lo pongo de derecha, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que estoy Y pensando? Se me vino a la mente ahorita. No va a llevar a Santi Jiménez, güey. De mí te acuerdas, güey. No lo va a llevar, güey. no, no, es que tiene un año sin meter gol. Ese güey. Un año sin meter gol. Pero, ¿sabes? Hay una cuestión. A lo mejor y sí lo llevan porque ha salido muchos comerciales. O sea, muchísimos comerciales. Ay, O pues sea, promocionando la camiseta de la selección la verdad es mexicana. que está guapo. Está muy guapo. Está guay, No pues mames, es sí, güey. guapo, O sea, ¿qué pero le pues harías, güey? tiene ¿Qué un le año harías? alérgico al gol. O sea, tiene un año nada. O sea, y hace rato, ¿no? Y de esta última jornada, o sea, que jugó el Milan, que perdió 2-1 contra el Güey, el Cagliari. Milan, güey, dejó la Champions, se fue de la Champions, güey. Estaba en segundo lugar, güey. Se quedó en el cuarto, güey, quinto, güey. No mames, güey. Está No, la verga, no. güey. Qué pinche bajón me Pero, dio. Pero bueno, pero no regresando a manches, Santi. o sea, cuando llega esta jugada, ¿no? De la asistencia de puro sapo, de una asistencia de puro sapo. O sea, nomás la peinó y le cayó el jugador del Milan y fue gol, ¿no? Y ya estaban poniéndole, no, ya asistencia, Ya ya va al lo van a mundial, llevar al titular. mundial. Sí, sí, y la realidad es que sí tuvo una lesión, o sea, y siento yo que no se pudo adaptar al fútbol italiano, ¿sabes? No se pudo adaptar y mucho menos en un equipo como el Milan, que ocupas crear 100%, ser un delantero creador y no depender de los centros que te manden, y mucho menos si no les ganas a los defensas, ¿no? Y mucho menos si no juegas, pues no, pues es Y difícil. mucho menos si no juegas. Y ahorita te lesionas, tienes más de un año sin meter gol. Pero pues oye, pues con qué cara, con qué méritos vas a llegar al mundial, ¿no? Hasta el Memote tiene más méritos de ir al mundial, ¿no? O ¿Y va a sea, ir? Pues, y va a tío, ir, va a ir. y va a ir, pues, Yo o sea, no siento. es tan técnico, no es tan técnico, pero es un jugador que es alto y Sí, corpulento, y que mames, pues sí, güey. y que para un mundial donde te vas a enfrentar a jugadores de más de 1.90, pues sí te lo puedes Imagínate. aprovechar al Memote. Y la verdad es que el Memote, los juegos que ha tenido con la selección han sido muy buenos. Pero O metió gol sea, contra veas Ghana, ¿no? Metió gol contra Ghana, ¿no? contra Ghana y cada que lo meten de cambio, pues mete gol, o sea, o Ujú. hace o incomoda a la defensa. Lo que sí 100% para mí tienen que ser titular, por lo menos, es Raúl Jiménez y Julián Quiñones tienen que ser titulares. Van a jugar con dos nueves, ¿tú crees? Va a jugar, yo creo que va a poner a Quiñones atrás del 9 como un medio central ofensivo, A ver, ¿cómo vas o como a...? un, o como un falso ¿Cómo, 9, cómo, ¿no? medio, cómo, qué dijiste? Medio está defensivo. O sea, no, 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 no. Ofensivo, 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 ofensivo. sí, sí, sí. Pero ahí ya hay quitarías de un extremo. ¿Sabes cómo? O sea, yo siento que la neta, aunque no sé por qué le cae mucho hate al Piojo, pero Vega y Piojo van a estar titulares, güey. Yo digo. Ujú. Es que el Piojo, ¿sabes? La ventaja que él tiene es que pues tiene una buena zurda, pues, o sea, Sí. es hábil en los dos pies, tanto en la derecha como en la izquierda. O sea, es hábil, manda buenos centros, y la verdad es que en selección no lo hace tan mal tampoco. Claro que cuando
claro que está con dos entrenadores diferentes, ¿no? El sistema del Vasco es muy diferente al El de sistema de Milito, Milito. sí, mames. Ah, y Sí, con Milito. Milito tiene un poco más de libertad, ¿no? A diferencia de que en selección que está más limitado, ¿no? Que en las cosas que él puede hacer. Y, pero en general, pues sí es uno de los extremos que pues te puede generar cosas, ¿no? O quizás que juegues con volantes, que ya no jueguen tanto como extremos, ¿no? ¿Sabes? O sea, que pueda ser Gilberto Mora, que pueda ser Gilberto el Mora. mismo, el mismo Brian Gutiérrez, ¿no? Y que Gilberto Mora pues lo hace bien, o sea, es un muy, muy buen jugador, ¿no? Tiene muchas cosas extraordinarias que no se ven en tantos, bueno, o que no se miraban últimamente, ¿no? Entonces, y lo hizo bien contra Ghana, ¿no? Tuvo varias jugadas muy buenas, Uh-huh. ¿no? Entonces, Mora pudiera ser un extremo o un volante, ¿no? Y creo que eso lo va a usar el Vasco. Sí o sí va a poner de titular a Fidalgo. Y estaría bien que dejara de titular a Eric Lira, ¿no? Siento que también Edson Álvarez no hizo un buen torneo con Fenerbahce. Fue De muy hecho, fue irregular. abucheado, regresó de la lesión, fue abucheado por su propia afición. Y el Edson Álvarez casi les hace así, güey, acá. ¿No? Ajá, sí, sí, se enganchó con Sí, aficionados, mo. ¿no? O sea, y, Pero y a- entonces, o sea, porque ahí ya nombraste a 5 mediocampistas, güey. O sea, Ujú. mencionaste a Eric Lira, Mora, Fidalgo, Brian Gutiérrez. Entonces, Es que quién está va a ser? poblado sí está poblado de Pero mediocampistas a el quién Vasco. pondrías, pon a 3 nomás, ¿a quién pondrías? ¿A quién pondría de mediocampistas? Sí, Yo pondría como contención a Eric Lira y como volantes, tanto por izquierda y por derecha, Fidalgo y Amora. Fidalgo y Mora. Ajá. Y al frente extremos, pues a Quiñones, a Raúl Jiménez y en este caso, pues yo estaría entre Brian Gutiérrez, ponerlo de extremo, ¿no? Aunque no es natural, pero quizás sí decantarme por el Piojo. De modo, es lo que hay. Es lo que hay, entonces ese es el detalle, pues sí, México pues tiene un panorama complicado, ¿no? O sea, son selecciones que a lo mejor en nombre pues no son tan pesados, pero pues, o sea, Sudáfrica puede dar la sorpresa, aunque pues sí hubo malos partidos en las recientes fechas FIFA, pero pues Corea y República Checa no te puedes confiar, ¿no? Porque pues vaya, Corea tiene a Heung-min Son, aunque ya está en las últimas, pero pues Pero sigue teniendo puede. un buen nivel. Y tiene defensas como el Kim Min-jae del El del Bayern Bayern Múnich, Múnich. que es un monstruo, y el Kang Lee, aunque en el París no estaba haciendo mucho, lo tuvieron que ceder, pero aún así es un buen jugador, es un jugadorazo, ¿no? Y República Checa, pues tiene jugadores también, como Patrick Schick, ¿no? Que Patrick Schick es muy bueno, ¿no? Es muy Vladimir corpulento. Darida, Sí, mo. ajá, es corpulento, es bueno, Vladimir Darida, aunque ya está veterano también, pero es muy buen jugador, ¿no? O sea, son jugadores incómodos, entonces eh, México sí tiene un panorama un poco Complicado. complicado, ¿no? Mucha gente se confía, pero porque no son nombres tan llamativos. No es un Italia, no es una Argentina, no es un Egipto, ¿no? Que a lo mejor en África pues son complicados, no es Japón o no es Arabia, que pues son equipos que en Asia han tenido mucha fuerza. El asunto es de que, pues, no sé, o sea, la verdad es que sí, es un panorama nada favorecedor y más con los resultados que ha tenido la selección mexicana, que pues vaya, a final de cuentas ha tenido buenos resultados dentro de lo que cabe, ¿no? Le sacó un empate a Portugal, ¿no? Y muchos esperábamos una derrota contundente de Portugal, ¿no? Digo, una victoria contundente de Portugal y de Bélgica también, y pues le sacó los empates, ¿no? Y ahora con Ghana, pues que Ghana pues tiene jugadores Gana buenos, perdido, ¿no? pero pues perdió. Ojo, perdió. Yo Pero bueno, yo siento que Portugal vino a cascarear. No, no se tomó nada en serio ese partido. No creo que.
medir a México en un parámetro sea contra Portugal, porque Portugal para No, mí no, 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 es que, y más porque Portugal no se iba a arriesgar, ¿no? O sea, correcto, sí, sí, sí. Cristiano, porque por ejemplo, se lesiona a Cristiano Ronaldo, bueno, que aunque no fue una Se lesión lesiona, grave, se lesiona. se lesiona, pero pues también no se va a arriesgar, No, pues a pues qué no. voy, ¿no? Sí, sí, no tiene sentido. O sea, a qué voy, es un amistoso, ¿no? Pues también no es, creo que también, a lo mejor Bélgica sí, porque pues sí, Bélgica sí tenía jugadores de renombre, a De Bruyne, ¿no? A Doku, o sea, sí tenían jugadores pesados, pues Portugal es candidato al ganar el Mundial, o sea, y porque tiene muy buenos jugadores, pero aún así, pues no se arriesgaron, pues tampoco no le iban a jugar el tú por tú, ¿no? O sea, y ese es el detalle, pues sí, México sí tiene pues, un panorama muy complicado, pues, ¿no? Y más porque, pues, no hay una titularidad contundente ni estable, porque, pues, un día tienes a Ochoa y otro día tienes al Tala, ¿no? Un día sí juegas con Israel Reyes, Montes, Vázquez y Gallardo, y al rato tienes al Araujo, y luego tienes Jorge a Edson Álvarez de Sánchez. central, y luego el Israel Reyes ahí de otro defensa, que otro detalle también tiene México, es que no tiene zurdos naturales, no, muy pocos, ¿no? Pero sí creo que en Mato el fútbol, Chávez, siento que en la defensa hay muy pocos zurdos naturales, en general. exacto, y va a ser muy difícil, porque si te lesiona, si se te lesiona Vázquez, que no pase nada, ojalá y no pase Pues nada, no, güey. pero si se te lesiona, ¿quién más? ¿No? ¿Qué vas a poner? ¿A Montes en la izquierda y en la defensa derecha y al lado derecho a Edson? Pones a Lira, pero pues estamos hablando de que Edson y Montes No. son jugadores de 1.90. Eric Lira mide 1.70. O sea, va a ser muy difícil ¿Qué defensa que están sea yendo a, bueno, a Romo, quizá a Romo, porque él es, también lo pueden acomodar de defensa. ¿Qué defensas hay en México ahorita, aparte de Montes y Vázquez? de Montes y Vázquez. Defensas centrales. Centrales, Ajá. Israel Reyes. Israel Que Reyes. pues Israel Reyes es natural en defensa central. Lo improvisan en la derecha. Y de ahí, No se me quizás, ocurre. no se me ocurre otro nombre. O sea, hay A otros ver. defensas como Campillo, No, ¿no? pero O sea, Capillo no, Campillo no no lo está, llevan, ¿no? no lo llevaron, güey. Se me hizo una pendeja, pero bueno. No lo llevan, ¿no? Bueno, quizá por en la lista oficial dijo que podría ser que metan gente que, bueno, quizá no. A ver. Mm, quiero ver los defensas, güey, porque o sea, son bien poquitos, güey, ¿sabes? Sí, sí. Jorge Sánchez, Mm, Montes, Mato Chávez y de Reyes, Jesús Gómez de Tijuana. Y ya, güey. Güey, hay muy poquito de hay muy, defensa, güey. O sea, hay central. muy poco. Sí, sí, es muy poco defensa, ¿no? Romo. Totalmente. O sea, Romo es medio, pero pues en Chivas también lo han puesto a defensa, ¿sabes? Sí, Verga. totalmente. Prelista. ¿Quién está de defensa? A ver. Brian González de Chivas, que es lateral. Montes, Edson Álvarez. Eduardo Águila de San Luis. Everaldo López de Toluca. Reyes. Angulo de Tigres, el defensa, güey. Ese güey podría ser, es bueno. Gómez. Vázquez, Sánchez. Julián Araujo, pues que es lateral. Luis Rey de Puebla. Mateo Chávez. Ramón Juárez de América, también es Mm, defensa central ese güey. lo mejor es. Puede ser, pero de ahí en fuera, Víctor Guzmán del Monterrey, Ledesma, pero pues ese es lateral, y ya de ahí puro medio. Siento que no hay, no, valdría verga, si se lesiona Vázquez, güey. Sí, sí, pues es que Ojo, si se lesiona Vázquez va a ser muy difícil encontrar otro defensa. O sea, va a ser muy difícil, a menos de que improvises con Edson Álvarez, póngase a Edson y César Montes, ¿no? Pero pues no son zurdos, ¿no? Va a ser muy difícil a fuercitas o a menos de que los entrenes muy, muy bien y que jueguen con la zurda, ¿no? O sea, quien vayas a poner, ¿no? Y pues a ver qué pasa, porque medios tienen a lo pendejo, medios ¿sabes? tienen O para sea, regalar. Alexis Domínguez, Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, el Charlie Rodríguez, Denzel García, Diego Lainez, ¿no? Diego Efraín Álvarez, Lainez.
Elías Montiel, Eric Sánchez, Eric Lira, Gilberto Mora, Isaías Violante, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo, Jorge Rubalcaba, Kevin Castañeda, Luis Chávez, ¿no? Luis Romo, Luis Marcel Chávez, no Ruiz, mames. Obed Vargas, Orbelín Pineda y Jesús Angulo. ¿Quieres que te diga un facto, güey? Ajá. Luis Chávez vive del gol contra Arabia. Sí, sí, o sea, totalmente. O sea, Luis Chávez cuando metió el gol contra Arabia, que vaya, en esa temporada con Pachuca le fue bien, pero pues metió el gol contra Arabia y pues lo convocan, ¿no? O sea, lo convocan, pero en sí, No, no hace pues ha nada, tenido güey. golazos, ha metido En la Copa golazos. Oro metió un gol de tiro libre, me acuerdo, despuesito del Mundial, güey. Ajá, Pero... le metió un gol de tiro libre a Honduras ajá, no me y acuerdo quién, pero y a sí. Jamaica. Y Pero, a güey, Jamaica. luego se lesionó como por un año, o sea, no mames, güey, no... No deberían ni de ir, güey. ¿Cuántos de Cruz Azul van a ir, güey? O sea, por ese campeonato yo creo que Charlie va. Mi pregunta es, ¿Jeremy va? Mm, pues ¿Le quién alcanza o no le sabe. alcanza? Sí la alcanza, o Le sea, alcanza, ¿no? totalmente. Sí, Pero sí. Pero pues al final de cuentas, a lo que voy, igual, son chorro de tanto medios. pinche medio, ¿no? Quizá por eso Pinche te diría medio. que no, güey. Porque siento que los cuatro estos que nombramos ya están, que es Brian, Hill, Fidalgo y Lira. Esos ya están, güey. De ahí no sé Ujú, si qué por Jeremy, la verdad, güey. No sé, güey. ujú. No sé. Sí, sí. Es que Eric Sánchez, está. no creo que vaya tampoco, la verdad. No, Eric Sánchez hizo un torneo de la fregada, Lainez yo creo que sí va a ¿no? ir, la verdad. Lainez yo creo que sí va, güey. El factor, Ajá. no creo, o sea, es que también, pues igual está el mitote, ¿no? Del el chisme de que se peleó con el Vasco Aguirre, Ok. ¿no? Según esto, que como porque se peleó con el Vasco, pues ya no lo quiso y ya no lo quiere llevar. Eso, pues, es información que han dicho los medios, ¿no? No sé si sea verdad tampoco, ¿no? O sea, ya veremos en la lista final. Pero pues también, o sea, igual volvemos. Son un chingo de medios, o sea, son más medios que defensas. Y entonces, y en defensas, pues sí, o sea, centrales, Montes, Álvarez, Águila, Gerardo López, Israel Reyes, Jesús Angulo, y son defensas, ¿no? Centrales, ¿no? Que juegan de centrales normalmente. Pero, pues, oye, Johan Vázquez es que es el que va a ser capitán, sí o sí. O sea, Johan Vázquez va a ser capitán. Pero, si se te lesiona, pues, ¿y a Pues quién ojalá que más? no, ojalá que no. Ojalá y no, o sea, ojalá y no, y pueda llegar al mundial completo y lo pueda disputar hasta donde se llegue. Pero, pues son muy poquitos defensas, o sea, no puedes tener tantos medios a menos que juegues plagado de medios. Que no creo, o sea, porque al final de cuentas, o sea, se me hacen demasiados, inclusive nombres que ni deberían de estar. Ya mencionamos a Luis Chávez, Alexis Gutiérrez, es banca en el América. ¿Cómo vas a meter a un banca en el América en la lista final? O sea, no hizo nada, no hizo nada, ¿y quién más? ¿Quién más? Isabel Violante, la misma. O sea, fue titular ya en la recta final, ¿no? O Pero creo que sea, pero no le dan los argumentos como para un mundial, la verdad, a Pero ese no güey. está, exactamente, ¿no? O sea, Luis Chávez, ya nos mencionamos, ¿no? O sea, no le da nada, ¿no? El chiquito Sánchez mucho No, menos, América. esa madre, güey, no, güey. Es- Tiene convocados porque puede llevar, ¿no? Marcel Porque es gente Ruiz, que... ¿qué pedo? O sea, Marcel Ruiz, pues se lesionó, Ajá. ¿no? Se lesionó. Pero pues es buen ¿Va o no va? mediocampista, pero pues, no está al 100. Es que no No está está al al 100. 100. Eh, Hay muchos, o sea, del panorama mundial que van a llegar justos al mundial, ¿eh? Justos, Ujú. justos, y a ver. Se dice que Lamine Yamal no va a jugar el primer partido. O sea, hablando de Pues gente está, que llega justos al mundial, se dice que no va a jugar el primer sí, partido sí. y tampoco quizá el segundo. Quizá llega contra Uruguay ya. Quién sabe. Pero bueno, volviendo a la selección, o sea, ya para finalizar esto, yo creo que la posición más corta es la defensa, obviamente, como ya lo habíamos Ujú. hablado.
mencionabas algo de jugar con más medios, sería jugar con línea de tres abajo y lo veo que contra Sí, equipos no puedes jugar contra equipos pues más fuertes porque en una posible clasificación a octavos nos enfrentaremos a Inglaterra, ujú. imagínate, este imposible, pero bueno, o sea, ya para finalizar, ¿hasta dónde crees que llegue la selección mexicana en este mundial? Yo creo que a octavos, Octavos. quizá, ¿no? O sea, si logra estar entre primero y segundo, sí octavos. Si está en tercero, 16avos, ¿no? 16 avos. Sí, sí, o sea, porque la verdad, y es mucho, ¿eh? O sea, y se me hace mucho, porque si la selección no convence, simple y Ya lleva sencillamente, yo sin ¿no? convencer, la verdad. O Es, sea, claro, o sea, desde Qatar no convence y la gente no conecta porque, o sea, se espera un cambio y siguen trayendo a gente como Memo Ochoa, ¿no? O sea, sí, histórico, hizo un mundial en buenísimo, 2014. Brasil, en 2014. Hace 12 años. Pero vive de eso, ¿no? O sea, vive de eso. Y el problema es que, tomando un poquito el tema del marketing, ¿no? Es un jugador que ha salido en los comerciales a lo güey. O sea, a lo güey ha salido en los comerciales. Igual que Yeah. Santiago Jiménez, que igual, mismos, de delanteros. O sea, te llevas a Alexis, sí, lo compro. A la Hormiga también. A Quiñones, a Jiménez y al Memo Martínez, al Memote Martínez. Y al Piojo, ¿no? El Piojo Alvarado. Pero pues, la neta, o sea, el Santiago Jiménez está de más. Berterame también está de más. Bertrand El está Chino de Huerta más. está de más, ¿no? Y entonces, Chino Huerta no juega en Anderlecht es un ratillo, que igual se lesionó. Santiago Jiménez tiene un año sin meter gol. Y entonces, quienes son constantes, quien debería ser titular sí o sí, si lo sienta que baboso es el Vasco, pues es Julián Quiñones, goleador de Arabia, ¿no? Eso sí, O sea, güey, no es como encima de Rojas, Cristiano Ronaldo. Encima de Cristiano encima del, Ronaldo. encima del bicho, es el goleador de Arabia. Encima de mi bicho. Si lo sientas, es una tontería, no lo puedes sentar, ¿no? O sea, Jiménez sí, Jiménez juega en el Fulham y es jugador constante en el Fulham, pero pues, pero pues no, o sea, ocupa a alguien como Quiñones que Por te argumentos, acompañe, el ¿no? mejor delantero es Quiñones. ¿Estamos de acuerdo en Sí, eso? sí, Obviamente. sí, sí, por argumentos, pero claro, o sea, ocupas un 9 más natural, Quiñones no es un 9 natural como No. tal, ¿no? Pero, A ver cómo lo hace. A ver pero cómo lo hace. si lo acomodas junto a Jiménez, va a ser un buen partido. Porque con la dupla de los dos Jiménez, Nah. la verdad es que no se entienden. O sea, no se Son un entienden Vinicius porque Mbappé. sí, sí, sí. O sea, no se entienden. Y entonces, con Quiñones y Jiménez se van a entender muy bien, ¿no? O sea, puede haber buena química. Julián Quiñones ha entrado y a lo mejor no es una diferencia tan amplia en el nivel. Pero pues cuando entra hace una diferencia, se nota cuando está dentro de la cancha, ¿no? Algo que Santiago Jiménez no. Y Santiago Jiménez no. O sea, ha tenido goles buenos, ¿no? Pero, o sea, en selección, ¿cuánto tiempo tenía sin anotar gol? Igual, casi un año. No, 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 Entonces, no da el ancho, la verdad. no da el ancho y entonces no tiene argumentos para ir al mundial, pero pues si la misma está en marketing, no está en desodorantes, en bodas, salió en el videoclip de Shakira en el último, En efecto. va a estar en el mundial sí o sí, lamentablemente, ¿no? Pero pues sí será una injusticia que saquen a la hormiga, ¿no? A Alexis, No, si no va ¿no? la hormiga, hago un desmadre. Pero bueno, No, sí, vamos a estar tomen las pendientes de precauciones. lo que Sí, pues. pase. Pues ese fue el capítulo piloto. Pues muchas gracias por acompañarnos en el primer episodio de Voceros del Balón. Y pues síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal, síganos en Spotify también, Voceros del Balón, YouTube Voceros del Balón. Y pues también en las redes sociales que va a tener
Voceros de Balón, tanto en Insta como en Facebook. Y pues también en nuestras redes sociales personales. A mí me pueden encontrar como elservando.76 en Insta. Y pues Rodo, redes sociales. En mis redes sociales, obviamente todas las redes sociales que estamos diciendo van a aparecer en la parte de abajo. Ahí les puede dar clic para que vayan directamente. Pero yo estoy en Instagram como Rodolfo Jaques, para que me vayan a seguir. Obviamente sigan también a mi compa Servando. Los dos vamos a estar ahí activos en redes sociales. Pues nada, un gusto, güey. La neta, como dijo Servando, síganos en las redes sociales de Voceros del Balón. Ahí vamos a estar publicando capítulos cada lunes. Esta ocasión va a ser el martes por, como lo dijo, cuestiones de agenda, de tiempos. Pero pues vamos a estar hablando de todo esto, del fútbol mundial también, como dijo Servando. El siguiente programa vamos a estar hablando de la final de la Champions, que va a ser el La sábado. final de la final de la Champions. ¡Ay, ay, 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 ay! Posible. Pronóstico. Más bien, sí, pronóstico. De la final de la Champions. Sí, dilo, güey. Chingue su madre. Yo creo que va a ganar el Paris Saint-Germain. Ya. No va a ser tan fácil como la tuvo la final Contra pasada. el Inter. Ok. Que le metieron una goleada. Un 5-0, no sé cómo. Yo también siento lo mismo. Siento que el PSG va a ganar por 2 goles o 3. Por Pues 2 goles o 3. el Ajá, a lo PSG mejor ganan. es un monstruo el PSG. Sí, Es sí, un sí. O monstruo el sea, PSG. y no sé, yo creo que el Arsenal tiene que ser muy inteligente, ¿no? No El apostar a jugar. Arsenal. Ese es el pedo. Si mete gol primero el Arsenal, Se va a echar atrás. Se correcto. va a echar atrás, pues, pero pues a ver qué pasa, eso lo Eso averiguaremos. lo veremos la siguiente semana, gente. Los veremos. Un saludo y hay unos vidrios la siguiente semana. Esperemos ver el resultado de la Champions y posiblemente la lista final de la selección mexicana. Que espero que, Ay. pues vaya, no va a cambiar muchas cosas, pero pues bueno. Nos vemos, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, hermano, por estar aquí. Nos vemos a todos. Bye. Chao, chao.